Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a darle unos trucos y unos consejos y también la información de cuánto tiempo se tarda para hacer 14 millones de tropas y también cómo ganarte estas 40k de gemas. Ahorita la vamos a decir. Bueno, antes de todo, lo único que estoy haciendo yo es gastarme aceleradores, aceleradores, aceleradores. La gema la estoy ahorrando para ganar, para dárselas a ustedes. Cada vez que haga un millón de tropas, yo voy a regalar esas gemas que he ahorrado. Esas gemas yo lo podría utilizar para hacer más tropas. Claramente tendría más para mejorar mi trampa iniciada, pero no lo hago porque yo quiero que ustedes también mejoren y se ganen esas gemas. Claramente todo esto es sin meterle nada de dinero de free to play, lo que yo llevo ahorrado. A mí no me interesa, mis gemas son para ustedes. A veces yo lo he regalado de esta cuenta y pues ante todo, gente, recuerden, se puede hacer todo esto sin meterle nada de dinero. ¿Cuánto tiempo me tardé para hacer esas 14 millones? Se tarda más o menos entre 6 meses a 8 meses. Tenlo en cuenta eso, gente. También tenlo en cuenta que después de las 13 millones tuve que hacer el cambio yo total de quitar algunas mansiones y hacer más enfermerías. Si te das cuenta, ya se están mejorando las enfermerías y más o menos ya estamos curando 391k. Y como vaya, más o menos lo quiere dejar en 400 a 500k, pero la velocidad de hacer tropas va a bajar, va a ser más complicado, va a tardar más. Eso tenlo en mente, tú tienes que saber más o menos si tengo hasta 14 millones de tropas, ¿cuántos porcentajes voy a aguantar? Dices tú. Y claramente hay que aprovechar los eventos de 20%. De esos consejos quiero darle. Todos los eventos de 20% los estuve aprovechando yo. Y además tienes que estar en un buen gremio. Este gremio yo lo meto cuando ya no hay muchos jugadores. Ahora la metí para FG y la pienso hacer la FG para ganarme, pues de perdida los premios de FG. Lo voy a tratar de hacer. Y así voy a conseguir más gemas para el otro cuando ya haga más o menos 500, otras 500.000 o el millón. Bueno, los porcentajes que puede aguantar con esas 14 millones con esta armadura y con estos porcentajes de mixeado es más o menos de 500, 600, 700 y máximo 800%. No te puedes ir a más, gente, ya que esta armadura no lo da, estas tropas no lo da. Eso hay que tenerlo en mente con toda esta experiencia que hemos agarrado nosotros. Ya hemos estado en rally, ya hemos estado quemando trampas de este estilo. No aguantan, gente, no aguanta el porcentaje de 850, el 900, el 1000%, a menos que tengas una mejor armadura. Si tú tienes una armadura dorada, una mítica, pues a huevo que va a aguantar con porcentaje de 500%, de 450 mínimo. Eso tenlo en cuenta, bro, para que sepas más o menos. Como te digo, todo acelerador, tropa, acelerador, tropa. Así me la he llevado con ese tiempo. La cantidad necesaria más o menos para la trampa es de 1 millón a 3 millones con una trampa a rally. Y ya si te ataca uno menos que 500, si te ataca uno menos de 600, entre 600, pues va a aguantar fácil, adivinando falange claramente. Y pues si te adivina, pues si tiene bastante PS el rival, pues te puede matar a un montón de tropas. Claramente yo he hecho más rango, la cantidad necesaria que más o menos voy a tener la composición y que yo quiero es de 1.2 millones de guerrero heroico y de jinete. La cantidad de cañonero que yo voy a dejar es de 1.7 porque me ha funcionado muchísimo el rango. Bueno, la cantidad también de T4, la que voy a hacer de 4 millones de gladiador, 4 millones de jinete y 4.5 millones de tirador, todo el tiempo más rango, gente. Eso tengo en mente. No tengo T1, no te quita moral, no tengo T3, le quita moral. Y las catapultas dice 500k para cuando no, a veces te sobran 3000 tropas, le sobran 1000 tropas al rival para que no sobre nada. Por eso hice esa gran cantidad, pero recuerden que son porcentajes de 500%, 600, 700. Realmente esas pruebas las he hecho en arena, por eso les digo. Y ya viene una arena, voy a tratar de hacer un video porque no he tenido el tiempo necesario de hacer ese tipo de videos de la trap, porque eso lo he dejado inactiva. Pero repito, para ganarte esas 40k de gemas, ahora les voy a decir cómo hacerle. Bueno, para empezar, tienes que comentar este video que estoy subiendo ahorita y el comentario que tenga más like, coloca tu nombre, así me llamo en el juego, me llamo tal, tengo tanto poder, tal reino, ¿no? Entonces coloca tu nombre del juego, coloca tu nombre, tu reino y coloca tu poder. ¿Por qué? Porque no tienes que tener más poder de este que tengo yo. ¿Entienden? Si tiene
más poder de esto, no te voy a poder enviar esas 40K. Bueno, si todo va a depender de la gente, si tú pones tu nombre y todo eso, y para qué necesitas las gemas, si la gente te da ese like porque dice, ah, este vato se lo merece, te va a dejar el like en ese comentario. Entonces el comentario que tenga más like es el que va a ser el ganador. Le vamos a dar más o menos 24 horas a este video. El comentario que tenga más like con su nombre y todo eso es el que va a ganar esas 40 de gemas, gente. Así tenlo dicho. Puedes usar multicuentas, claramente, nomás suscribes, me da igual a mí lo que tú hagas, o envía a tus compas, voy a dejar este like al video este, porque me voy a ganar esas 40K y haz lo que quieras hacer tú, aceleradores, rubicadores, me vale reata, así va a ser la cosa, el comentario con más like es el que gana. Y la gente se va a dar cuenta, 24 horas se cierra, en 24 horas fijo el comentario yo, y ya después la raza va a volver a venir. Ah, este es el que ganó, el que tuvo un like en las 24 horas de que se subió este video. Yo claramente voy a tener cronometrado el video y después de las 24 horas, recuerden, lo fijo el comentario porque ese es el ganador. Entonces, ¿yo qué hago? Pum, pum, le mando un mensaje, carnal, tú ganaste. Y también ese, pues el ganador va a estar pendiente de que ganó. Esperemos así, carnal, yo gané, ¿me entiendes? Pum, pum, pum. Así me llamo y coloca bien tu nombre porque hay gente que se quiere pasar por su nombre. Entonces, raza, esto es lo que llevamos de la trampa. Entonces, estos son los meses. 6 a 7 a 8 meses se hace 14 millones de tropas y esperemos hacer pruebas. Recuerde que así voy subiendo videos yo para darle los consejitos. Recuerde que esta cuenta también vamos a tratar de hacer el mantenimiento reducido después. Si me llegan a chingar las nalguitas o algo, va a quedar para eso. Por eso hice toda esta cosas y vamos a ir mejorando los monstruitos. Ahorita lo que me estoy dedicando es sacar Pacto 4 para sacar el Saberfan y otras cosas para calarla, ¿no, gente? Y pues ya esperemos subir la armadura un poco también en free to play, claramente, raza, porque está muy bajo realmente y los artefactos, pues no he tenido mucha suerte, algunas cuentas sí tengo más suerte que otras y realmente aquí no he tenido tanta suerte, gente, ya que lo he hecho muy diferente. Recuerda que en todas mis cuentas abro los artefactos diferentes para ir calando y pues aquí no me ha ido muy bien que digamos, gente. Entonces, recuerda eso, vamos a poner los talentos de granja para seguir haciendo tropas. Nomás quería mostrar los porcentajes, entonces ahí quedó las 40K y ahí no se toca. Claramente yo tengo escudos para guardar la cuenta. Y pues así vamos a ir haciendo tropierras. Vamos, estamos a de rango ahorita. Entonces la vamos a dejar completamente en las 40K. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí sí la vamos a dejar, sí la vamos a dejar. Bueno, espero que haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, raza. Ánimo.